Bienvenidos a Hablando con la Iglesia, un podcast cristocéntrico, guiado por el Espíritu Santo y que honra la palabra de Dios. ¿Estás listo? Aquí vamos. What up, church? Quiero intentar hacer un saludo diferente cada vez que empiezo un episodio, a ver si lo logro. Pero soy Esteban, muchísimo gusto a todos los que nos escuchan por primera o por segunda vez. Este es nuestro segundo episodio de la serie que he titulado Somos Iglesia. En el primer episodio hablamos acerca de qué es verdaderamente ser iglesia. Y en este episodio quiero hablar acerca de si hacemos de iglesia o si verdaderamente somos iglesia. Y quiero empezar contándote una historia. Me recuerdo que en la universidad tenía un amigo, un buen amigo mío, y nos veíamos de vez en cuando, y un día nos vimos y yo le dije, ¿cómo has estado? ¿En qué andas ahora? Y esta persona me dijo, soy músico. Ahora yo hago beats y canciones y música. Y yo, no hombre, qué pelado, qué increíble, me alegro muchísimo por ti. Y él me dijo, sí, si querés algún día nos juntamos y yo te enseño todo lo que estoy haciendo. Y yo, va, nítido. Entonces nos juntamos y bueno, cuando yo llegué a su casa, él tenía ahí una guitarra y un tecladito, y entonces él agarró la guitarra y él empezó a tocar la misma cuerda en todos los trastes y empezó a tocar unos acordes que no sonaban tan bien. Y yo dije, bueno, qué raro, no es que yo sea el tremendo guitarrista, pues, pero me puedo dar cuenta que esto no suena de la mejor manera. Y después me dijo, si quieres te enseño con el tecladito. Y entonces se fue al tecladito y empezó a pachar todas las teclas y él ahí en su feeling, en su mero mosh. Y yo dije, qué raro. No es que él esté tocando escalas o cadencias, melodías, armonías, sino que simplemente estaba haciendo ruido. Y me puse a pensar que muchas veces nosotros somos como mi amigo TJ, que creemos que la estamos haciendo de algo, pero verdaderamente no somos eso que creemos que somos. En el caso de mi amigo, él creía que él la estaba haciendo de músico, pero verdaderamente no era un músico. Y creo que muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo en nuestra fe, en nuestro día a día. Creemos que somos iglesia cuando verdaderamente solo la estamos haciendo de iglesia. Queremos hacer sin realmente ser. Queremos solamente hacer por unos momentos lo que fuimos llamados a hacer en todo tiempo. Por ejemplo, si vamos a un servicio el día domingo a adorar, escuchar una prédica y lo hacemos una vez a la semana, eso es hacer de iglesia. Ser iglesia es buscar la presencia de Dios y adorarlo todos los días. Así como decía David en Salmos 5:3, Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración ante ti y con ansias te esperaré. O también podemos tal vez orar porque tenemos un gran clavo o una gran necesidad. Y eso honestamente es hacer de iglesia, porque ser iglesia es orar a toda hora, orar en todo momento, en toda circunstancia. Y ojo, no hay que como que espiritualizar la oración. Creo que lo hemos hecho algo muy como súper espiritual y como fuera de lo normal. No, la oración es simplemente platicar con Dios, conversar con Dios. Así como tú platicas con
con tu cuate o con tus papás o con tus amigos o mentores. De la misma manera, orar es simplemente hablar con Dios, expresarle tu corazón. Y deberíamos de hacerlo en todo momento, así como dice 1 Tesalonicenses 5:17, oren en todo momento. Otro ejemplo de hacerla de iglesia es cuando leemos nuestra Biblia de vez en cuando, ahí cuando se aparece o cuando me siento medio mal o medio triste y la abro para tener un poco de ánimo. Eso es hacer de iglesia. Pero ser iglesia es leer la palabra, meditarla, memorizarla cada día. Así como dice en Josué 1:8, que mi palabra esté siempre en tu boca. Medita en ella día y noche, que nunca se aparte de ti. Eso es ser iglesia. Y bueno, estos son como ejemplos básicos, pero lo podemos llevar aún a niveles más altos. Uno podría dirigir alabanza, predicar en un púlpito, hacer milagros, dar profecías y aún así, lastimosamente, solo hacer de iglesia y no ser iglesia. A mí me impacta muchísimo Mateo 7, del versículo 21 al 23, te lo quiero leer, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Dios les dirá, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y es muy triste porque yo conozco a mucha gente que es muy parecida a lo que estos versículos describen. Incluso pastores, ministros, adoradores, líderes espirituales que solamente hacen de iglesia. Y a mí personalmente muchas veces se me olvida ser iglesia. Y esto tiene que cambiar y por eso hablo de este tema y por eso quiero ayudarnos a que podamos hacer algo al respecto. Y a mí me gusta ser práctico y me gusta hablar de cómo uno puede alcanzar el cambio y buscar más a Dios y agradarlo más. No solo de las cosas que no estamos haciendo tal vez de la mejor manera, sino cómo podemos hacerla de la mejor manera. Entonces quiero dar 3 maneras en las cuales podemos ser iglesia. La primera es buscar una relación íntima y verdadera con Dios al momento de hacer cualquier actividad. No importa lo que tú estés haciendo, si tú estás trabajando para un banco, si tú eres un fitness coach, si tú eres músico, lo que sea que tú hagas, o aunque sea explícitamente algo directamente para servir a Dios como ayunar o predicar, lo que sea que tú hagas, hazlo buscando una relación íntima y verdadera con Dios. Y lo que sea que tú estés haciendo te ayude a conocer más a Dios, a agradarlo más, a acercarte más a Él. La segunda manera en la cual podemos nosotros ser iglesia es teniendo un corazón y una actitud correcta en absolutamente todo lo que hagamos. Me recuerdo yo que a veces si yo dirigía alabanza o predicaba, muchas veces lo hacía para tener la atención de la gente, o que la gente me dijera, wow, Esteban, qué bien lo hiciste, o cómo el Señor te usó. Pero si hacemos las cosas con esas intenciones y con esas actitudes y con ese corazón, no estamos verdaderamente siendo la iglesia que deberíamos de ser. Solamente estamos haciendo de iglesia. Tenemos que tener cuidado con las intenciones
ocultas, con las intenciones verdaderas detrás de nuestras acciones. La tercera manera en la cual podemos ser iglesia es poniendo en práctica, obedeciendo y viviendo la palabra de Dios. Ojo, no solamente lo que los pastores, lo que los ministros, lo que algún líder espiritual dice. Porque lastimosamente en el contexto de Guatemala se nos ha dicho y se nos ha enseñado que tener un gran grupo, un gran discipulado o una gran red de personas a mi cargo es ser iglesia. Pero, ¿qué tanto importará tener a cargo tanta gente si no me puedo hacer cargo de mis adicciones con la pornografía, la masturbación, las sustancias, el alcohol, o hacerme cargo de mis tendencias depresivas, o hacer algo al respecto de mis hábitos de comparación? ¿De qué tanto servirá tener a cargo tantas personas pero no poder hacerme cargo de mí mismo? O también se nos ha dicho que ser iglesia es predicar un excelente mensaje, tener un wow servicio y tener una apariencia e imagen exclusiva, Gucci Gang, que la gran, pero no le predico, ni le sirvo, ni me preocupo por el bienestar de la 18 Gang, o la Salvatrucha Gang, o mi School Gang, o mi Neighborhood Gang. Todas esas gangs, esas personas son las que más necesitan la palabra, los que más necesitan mi ayuda, los que más necesitan estar bien y verse bien delante de Dios. O también se nos ha enseñado que uno tiene que ser un influencer famoso en las redes y que uno menciona a Dios de vez en cuando para ganar almas. Pero, ¿de qué serviría tener tantos seguidores en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, en todas las redes sociales y estar lleno de orgullo, de envidia o de insatisfacción porque no tengo lo que no sé quién tiene o no tengo tantos seguidores como esta otra persona? ¿De qué me serviría tener tantos seguidores y ser un gran influencer, pero no influenciarme a mí mismo, no tener ganada y aprobada mi propia alma? Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús en todas estas situaciones o con todas estas cosas que se nos ha enseñado y se nos ha dicho? Bueno, con el ejemplo de tener gente a cargo y de creer que somos iglesia por tener a multitudes siguiéndonos. Honestamente, Jesús, sí, él tenía gente a cargo, pero siempre tomaba tiempo para alejarse de las masas y de las personas para hacerse cargo de él mismo, de su interior, de sus problemas interiores y de sus preocupaciones interiores. Con el ejemplo de enfocarse en un show, en un estatus, en tu apariencia, en solamente un evento. Jesús, honestamente, él no se enfocaba o le daba importancia a su apariencia, a su estatus, a su como percepción delante de la gente. Él simplemente era humilde, sencillo, accesible. Compartía con lo mal, con lo malo, lo vil, lo menospreciado, y les servía y les amaba. Con el ejemplo de ser un influencer y tener muchos seguidores y enfocarme en que más gente me siga, a Jesús no le importaba ser el más famoso o el más conocido o tener la mayor cantidad de seguidores. Es más, Jesús sabía que al momento en el que él dijera ciertas cosas, mucha gente le iba a dejar de seguir.
Él sabía perfectamente que sus enseñanzas y su estilo de vida le costaría muchos seguidores. Y ojalá nosotros tuviéramos esos influencers. Es más, Jesús le decía a sus discípulos, hey, si tú no estás dispuesto a beber de mi sangre, a comer mi carne, que era una enseñanza, le decía, no me sigas, aléjate de mí ahora mismo. O sea, ahí nos damos cuenta verdaderamente el corazón de Jesús, lo que a él realmente le importaba. ¿Y sabes qué era lo que a él le importaba? Era hacer la voluntad del Padre y poner en práctica la palabra de Dios. Así como te recuerdas el versículo que te leía hace poco, Mateo 7:21, donde dice, los únicos que entrarán al reino de los cielos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. No solo los que hacen milagros y profetizan y hacen puramente acciones vacías, hacedores de mal, es como los categoriza Dios, sino verdaderamente los que hacen la voluntad agradable, buena y perfecta del Padre y ponen en práctica su palabra. Porque así es como conocemos la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios mediante su palabra. Conocemos la voluntad de Dios mediante su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y ojo, porque Jesús se enfocaba siempre en hacer la voluntad del Padre, de poner en práctica las palabras de Dios, no la voluntad o las palabras o las ideologías de la gente, que es lo que lamentablemente muchos de nosotros hacemos el día de hoy con nuestras vidas. Y esto nos impide ser iglesia, ser la iglesia que Jesús nos llamó a ser. Y si honestamente nosotros queremos ser iglesia, debemos ser más como Jesús. Debemos ver a Jesús, enfocarnos en Él, imitarlo, ser como Él. Así como Él deseaba tener una relación íntima con Dios, tener un corazón y una actitud correcta en todo lo que Él hacía y poner en práctica y vivir conforme a la palabra de Dios. Así mismo debemos hacerlo nosotros. Y está bien si tal vez tú y yo hasta el día de hoy no hemos logrado ser iglesia como lo deberíamos de ser. Pero hoy Dios te da una oportunidad y te dice, hey, yo estoy aquí dispuesto a perdonarte, dispuesto a ayudarte, dispuesto a que empecemos de cero. Y así tú puedas tener la vida y vivir de la manera que yo pensé, la cual es la mejor de todas. Así que si tú el día de hoy te encuentras en esta situación de que has estado solamente haciendo de iglesia y quieres verdaderamente empezar a ser iglesia, te animo a que al terminar este podcast tú ores, hables con Dios y le digas, Dios, esto es lo que he hecho. Esto es lo que yo creí que estaba bien, pero ahora me doy cuenta que no es así. Perdóname. Quiero tener una relación íntima contigo. Quiero tener un corazón aprobado y quiero deleitarme en tu palabra y vivirla cada día. Y te aseguro que el ser iglesia nunca se sentirá tan bien. Y el tener una relación con Dios y servirle nunca va a ser tan gratificante y tan pleno. Así que estoy emocionado de lo que Dios nos está hablando y está haciendo en nuestras vidas y no puedo esperar a seguir platicando de estos temas y poder seguir platicando con la iglesia.